para dar inicio a la inauguración de la planta de tratamiento de aguas residuales en la Residencia Oficial de Los Pinos, agradecemos a todos los presentes entonar nuestro himno nacional. Tiene la palabra el ciudadano ingeniero Ramón Aguirre Díaz, director general del Sistema de Aguas del Distrito Federal. Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. General de División, diplomado del Estado Mayor Jesús Javier Castillo Cabrera, jefe del Estado Mayor Presidencial. Ingeniero Gerardo Ruiz Mateos, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República. Licenciado José Víctor Valencia Zavala, coordinador general de Administración de la Oficina de la Presidencia de la República. Doctor Felipe Arreguín Cortés, subdirector técnico de la Comisión Nacional del Agua. Señoras y señores, agradecemos la invitación que nos fue formulada para acompañar al ciudadano presidente de la República a la inauguración de la planta de tratamiento de aguas residuales de Los Pinos, que considero conveniente resaltar que más que una planta de tratamiento, consiste en una planta de tratamiento y reuso, es decir, cada uno de los 236,000 metros cúbicos que serán procesados anualmente en esta planta, no solo serán tratados, sino que se utilizarán en el riego de los jardines de la Residencia Oficial de Los Pinos. Hasta hoy, el riego se hacía con aguas provenientes de la planta de tratamiento Chapultepec, que opera el sistema de aguas de la Ciudad de México y que tiene una gran demanda para el riego del bosque y el llenado de los lagos de Chapultepec. El agua que se nos libera nos permitirá ampliar su cobertura y sustituir agua potable en usos que no requieren agua de esa calidad, principalmente el riego de jardines y camellones en esta zona de la ciudad. Y ese es el concepto que considero que habría que destacar, el concepto de reuso, el concepto de eficiencia. Definitivamente necesitamos avanzar en la ciudad hacia un nuevo modelo hidráulico, donde se privilegie el consumo responsable del agua, su manejo eficiente, la eliminación de fugas en las redes y dentro de las casas y, por supuesto, el aprovechamiento y reuso al máximo de las aguas que tengamos dentro del Valle de México. Sabemos que ninguna acción por sí sola va a resolver una problemática tan compleja como es el abastecimiento y el saneamiento de la Ciudad de México. Y la planta de tratamiento y reuso que se inaugura hoy definitivamente contribuye. Contribuye porque a la acción de reuso del agua que se suman acciones relativas al uso responsable también del agua potable en la Residencia Oficial de Los Pinos, con la sustitución de muebles sanitarios y accesorios de bajo consumo. Quiero informarle, señor presidente, que la planta de tratamiento Los Pinos, que se inaugura hoy, es la número 26 con que contamos en el Distrito Federal. Tenemos otras 25 plantas de tratamiento distribuidas en toda la ciudad, desde la planta Cerro de la Estrella con capacidad de 3,000 litros por segundo hasta una pequeñita de 7 litros por segundo en el pueblo de Parres de la delegación Tlalpan.
Estas 25 plantas de tratamiento procesan actualmente 3.406 litros por segundo y se complementan con 645 tuberías para su distribución, ya que al igual que la planta que hoy se inaugura, las 25 plantas tienen por objetivo no solo el tratamiento, sino también el reuso de sus aguas. Al día de hoy, la Ciudad de México es la que más reutiliza el agua en el país. Se ocupa agua residual tratada en las zonas industriales de Azcapotzalco, de Iztapalapa, de Iztacalco y de Tlalpan. Con agua residual tratada se riega el bosque de Chapultepec, parques como los viveros de Coyoacán, la Alameda Sur, la Alameda Norte, San Juan de Aragón, el Parque Ecológico Xochimilco, el Parque México, el Parque España, el Parque Hundido y Ciudad Deportiva. Además de los deportivos como Reynosa, El Zarco y Los Galeana. Regamos con agua residual camellones como los de Reforma, Las Palmas, Río Churubusco, Zaragoza, Eduardo Molina y los camellones de Periférico Oriente. También reciben agua residual tratada la pista de canotaje Virgilio Uribe en Cuemanco y los canales de Xochimilco, además de 1.900 hectáreas agrícolas en las delegaciones Tláhuac, Xochimilco, Milpalta y Tlalpan se riegan con agua proveniente de las plantas de tratamiento que opera el sistema de aguas de la Ciudad de México. Finalmente, no quisiera dejar pasar la oportunidad para destacar los importantes logros que se han alcanzado en materia hidráulica, fruto de la coordinación institucional que el Gobierno de la Ciudad, junto con los gobiernos federal y del Estado de México, han establecido estos 6 años. Principalmente mediante los acuerdos que se han alcanzado en el seno del Fideicomiso 1928, donde se activaron obras y acciones que estuvieron estancadas por prácticamente 2 décadas, como serían las 4 megaplantas de bombeo que se construyeron al principio de la administración, el mantenimiento del drenaje profundo y la activación de la obra que vendrá a ser un apoyo fundamental durante temporada de lluvias, que es el túnel emisor Oriente, que se espera concluya su primera etapa en los siguientes meses. Y sobre el tratamiento de las aguas residuales, se tendría que destacar que no existe un sistema de drenaje de solo el Distrito Federal. Existe un sistema de drenaje que es metropolitano, donde confluyen las descargas de aguas residuales de la Ciudad de México y de los municipios mexiquenses conurbados. En este sentido, las 5 megaplantas de tratamiento programadas permitirán el saneamiento del agua de ambas entidades, para lo cual se requerirá que se mantenga y fortalezca en el futuro la ya mencionada coordinación institucional, donde al día de hoy también en materia de tratamiento se tienen importantes avances, como es la construcción de la planta de tratamiento a Totonilco, la más grande de América Latina y cuya ejecución aún en proceso también se pactó por las 3 instancias de gobierno en el seno del Fideicomiso 1928. Señor presidente, uno de los grandes retos que enfrentamos para establecer un nuevo modelo hidráulico en el Valle de México es lograr fijar en la mentalidad colectiva de que no hay contribución pequeña y que solo con la suma de la participación de todos lograremos alcanzar la meta del abastecimiento y el saneamiento sustentable y de calidad. Y en ese sentido, consideramos que las obras que hoy usted inaugura son una gran contribución, sobre todo por el ejemplo que representa para los habitantes no solo de esta compleja ciudad, sino todo el país. Felicidades y muchas gracias. Hace uso de la palabra el ciudadano doctor Felipe Ignacio Arreguín Cortés, subdirector general técnico de la Comisión Nacional del Agua. Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de la República Mexicana. Distinguidos miembros del Presidium, señoras y señores. Según el tercer reporte mundial del agua de las Naciones Unidas, más del 80% de aguas residuales en los países en desarrollo se descarga sin tratamiento, contaminando ríos, lagos y zonas costeras. Además, señala que hasta un 50% de la desnutrición está relacionada con diarreas repetidas o infecciones intestinales como resultado del consumo de agua impura, saneamiento inadecuado o mala higiene.
y estima que un 90% de los 3,000 millones de habitantes que se espera se añadan a la población actual en 2050 estará en los países en desarrollo, en regiones con estrés hídrico, donde la población no tiene acceso sostenible al agua potable y saneamiento adecuado. Todo esto si seguimos con las actuales prácticas de saneamiento. En México, la meta de esta administración es tratar el 60% de las aguas residuales colectadas. Tenemos un avance del 46.5% y cuando se termine la planta de tratamiento de Atotonilco, una de las más grandes del mundo, habremos alcanzado un 70%. Hoy nos reunimos aquí, a un lado de esta planta de tratamiento de aguas residuales, para haber cumplido un proyecto más del sexenio de la infraestructura. En esta ocasión no se trata de una megaplanta, pero sí de un concepto integral del uso sustentable del agua, congruente con la premisa fundamental del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el desarrollo humano sustentable. Este proyecto tiene dos objetivos: recolectar y dar tratamiento a las aguas residuales generadas en la Residencia Oficial de Los Pinos, guardias presidenciales y batallones, para usarlas a través de un sistema eficiente de riego en jardines y áreas verdes, y realizar las adecuaciones necesarias en el sistema de distribución de agua potable a fin de garantizar la calidad del servicio, así como la sustitución de los muebles sanitarios y accesorios en todas las instalaciones de la residencia que así lo requieran, para redondear el concepto de sustentabilidad. La Conagua realizó en 2010, a través del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, los estudios y proyectos correspondientes. El IMTA encontró que el abastecimiento se llevaba a cabo a través de un pozo profundo, cuyo caudal de producción no era para uso exclusivo de Los Pinos, ya que también alimentaba a los usuarios de las colonias aledañas. No se tenía la seguridad de cuánta agua ingresaba al sistema. El agua potable se distribuía a los diferentes edificios a través de cisternas, a partir de los cuales se bombeaba tinacos instalados en las azoteas de los edificios. Esta situación originaba un mayor consumo de energía, además de no garantizar calidad bacteriológica del agua. Por otra parte, el agua utilizada para el riego provenía de dos fuentes: agua de pozo y agua residual tratada que suministra el gobierno del Distrito Federal, proveniente de la planta de tratamiento de Chapultepec. La construcción de las obras estuvo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional de julio a diciembre de 2011, un tiempo récord y con un ahorro del 25% de su costo. Se realizaron varias acciones para mantener una presión constante en la red de distribución, lo que disminuirá el costo por consumo de energía, y se cambiaron inodoros, mingitorios, llaves mezcladoras en lavabos y regaderas. Se dividió toda el área de jardines en 3 sistemas de riego, para lo cual se construyeron 2 tanques de almacenamiento y se utilizó el existente. A los 3 sistemas se les colocó una red de riego compuesta por más de 20,000 metros de tubería, difusores y aspersores, además de los equipos de bombeo adecuados para un riego automatizado y eficiente de todas las áreas verdes de la residencia oficial. La planta de tratamiento de aguas residuales diseñada comprende un pretratamiento conformado por rejillas y desarenador, un cárcamo de bombeo, un reactor biológico, un sedimentador secundario, un digestor aerobio, una centrífuga para la deshidratación de los lodos y radiación ultravioleta para la desinfección del agua tratada. Adicionalmente, se tiene un tanque de agua tratada, del cual se manda el agua para riego a la zona 1 o a la zona 2. La localización de la planta se seleccionó en común acuerdo con personal del Estado Mayor Presidencial, considerando que esta es la mejor zona. En resumen, los beneficios directos del proyecto son: mejora el estado físico de jardines y áreas verdes regados al reducir la intermitencia en el suministro de la planta de tratamiento de Chapultepec, libera 236,000 metros cúbicos anuales útiles para el riego de 10 hectáreas en el bosque de Chapultepec o bien para otros usos, y garantiza seguridad y eficiencia en el suministro y reduce los costos de operación y de consumo de energía en los equipos de bombeo. Señor presidente,
Dicen que el buen juez por su casa empieza. Hoy nos ha dado un ejemplo de lo que todos podemos hacer por el medio ambiente. Muchas gracias. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Muy buenos días, amigas y amigos. Buenos días, ingeniero Aguirre, representantes de la Comisión Nacional del Agua, colaboradores del Gobierno Federal, colaboradores y amigos de la Oficina de la Presidencia de la República de Los Pinos, estimados amigos de los medios de comunicación, amigas y amigos. Me da muchísimo gusto recibirles aquí, en la casa de todos los mexicanos, fuera de ella, para inaugurar la planta de tratamiento de aguas residuales de la Residencia Oficial de Los Pinos. Estrictamente, amigas y amigos, este no es simplemente la inauguración de una planta de tratamiento. Es, como ya se dijo aquí, la puesta en marcha formal de todo un sistema rediseñado en el uso de agua en Los Pinos, y más que eso, es una parte significativa, pero no la única, de todo el esfuerzo que hemos hecho para finalmente lograr que la Residencia Oficial de Los Pinos, la casa del presidente de México, sea una casa de 0 emisiones de carbono, una casa neutra en términos de carbono, y me voy a explicar más adelante. Desde el inicio del gobierno, como ustedes saben, nos propusimos poner en marcha una profunda transformación en el manejo del agua. Nos dimos a la tarea de diseñar un muy ambicioso programa nacional hídrico. Una parte fundamental de este es la construcción y rehabilitación de plantas de tratamiento de agua residual en las principales cuencas y ciudades del país. El Plan Hídrico del Valle de México también contiene esta visión y esta lógica. Sin embargo, como ya se dijo aquí, por elemental congruencia, había que predicar con el ejemplo, había que empezar por la propia casa, y fue por eso que buscamos que el uso del agua en la Residencia Oficial de Los Pinos fuera sustentable. Hay un autor americano, Henry David Thoreau, que dice: ¿de qué sirve una casa si no se cuenta con un planeta tolerable en donde situarla? Y se trata de que todos pongamos de nuestra parte para construir una cultura del cuidado del agua que nos permita conservar un medio ambiente mucho más limpio. ¿Cuál es el antecedente o los antecedentes de esto? Bueno, primero déjeme decirle simplemente que cuando yo llegué a la presidencia de la República, una buena parte de los jardines de Los Pinos se regaban con agua de pozo, con agua potable. Había efectivamente la conexión o la instalación para el agua residual, que no era de flujo constante, y finalmente se terminaba utilizándose realmente el agua de pozo. De hecho, el abastecimiento de agua potable, no solo para consumo, sino para riego, se hacía a través del Pozo Profundo, propiedad del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Ahí vinieron ya varios cambios. Lo primero que hice fue ordenar que ni 1 centímetro cuadrado de jardín en Los Pinos se regara con agua potable. Todo tenía que ser con agua residual, y hubo un cambio sustancial. Se cambió incluso el riego manual de los jardines por un riego tecnificado, y que también con instrucciones precisas mías de que no se regara entre las 8 de la mañana y las 7 de la noche, tenía que ser un riego nocturno o muy de madrugada, precisamente para eficientar los riegos como debe de hacerse, y empezamos a usar agua de tratamiento, agua tratada. Otro cambio fundamental que hicimos fue un diseño de eficiencia en el manejo del agua en todos Los Pinos. Por ejemplo, se cambió el sistema, como se sabe y se ha dicho, todo el agua llegaba a cada uno de los edificios de Los Pinos, se metía una cisterna y la cisterna se bombeaba a los tinacos, con lo cual se originaba un enorme consumo de electricidad tan solo por los bombeos. El sistema de riego, el de los jardines, sí tenía una red hidráulica que se instaló básicamente en los 70s para regar el área boscosa de la primera sección de Chapultepec, pero que ya había llegado a su vida útil, ¿no? Entonces el agua de riego se utilizaba, como he dicho, tanto de pozo como de agua residual,
que de manera acordada se suministraba por el gobierno del DF desde la planta de Chapultepec. Y por supuesto no se contaba con ningún tipo de tratamiento de aguas residuales de todas estas instalaciones. Tanto el agua usada en Los Pinos como en el batallón, en el cuartel de guardias presidenciales, se iba todo al drenaje y de ahí, como una buena parte de las aguas que se consumen en la Ciudad de México y su zona metropolitana, se iba sin tratar pues hasta el Golfo de México. Y por eso decidimos crear una solución integral para satisfacer las distintas necesidades de agua en Los Pinos y con una inversión importante de poco más de 22 millones de pesos. El proyecto cumple con varios propósitos. Por un lado, se construyó la planta de tratamiento para darle, como su nombre lo indica, el tratamiento adecuado al agua residual de Los Pinos, las instalaciones del cuartel de guardias presidenciales que está en Chivatito y los batallones de guardias presidenciales. Y a la vez no solo tratar el agua, como ha dicho el ingeniero Aguirre, sino sistematizar el agua tratada para su uso eficiente en el riego de jardines y de áreas verdes, tanto de adentro de la residencia de Los Pinos como algunas áreas verdes alrededor de los mismos. Y por otro lado, adecuar el sistema de distribución de agua potable para hacerlo más sustentable. El primer paso, como ya lo he dicho, fue que solo se utilizaría agua tratada para riego de jardines. Todo el agua potable disponible sería para su uso humano. Y además se rediseñó todo el sistema de conducción de agua potable, básicamente para aprovechar la gravedad natural desde sitios comunes, en lugar de que cada edificio tuviera su propio sistema de bombeo, que aparte tenía enormes posibilidades de salir de control frecuentemente. Entonces, lo primero que se hizo fue se construyó esta planta de tratamiento de aguas residuales, es del tipo de lodos activados, con una capacidad instalada de 7 litros por segundo. Déjenme decirles que el diseño de la planta fue más compacto, es una planta incluso más elevada que otras, precisamente para ocupar, como ustedes pueden observar, la menor superficie posible del área donde está ubicada. Se hicieron adaptaciones a la red de alcantarillado para causar todas las aguas hacia esta planta, es decir, de aquí viene el agua que viene de la oficina presidencial, de la residencia Lázaro Cárdenas, de la López Mateos, pero también viene todo el agua que sale del cuartel de guardias presidenciales y de los batallones del Estado Mayor Presidencial. Todo eso se canaliza a esta planta, aquí se trata y aquí se distribuye otra vez hacia el riego de las áreas verdes. El sistema de riego está compuesto de 3 grandes tanques de almacenamiento, una red de riego de 20 kilómetros de tubería, 1.250 difusores y 1.275 aspersores, además de que todo el equipo de bombeo para el riego está automatizado y es eficiente en las áreas verdes, es decir, está programado exactamente para el consumo de agua que necesita cada una de las áreas en la residencia de Los Pinos. En cuanto a la reforma al sistema de agua, se reforzó la red para sustituir las ineficiencias del bombeo eléctrico individualizado por un sistema de presión óptima en el llenado de tinacos, es decir, toda la presión de las tuberías se mantiene constante, con lo cual nos evitamos una gran cantidad de electricidad para los bombeos independientes. Se hizo un uso eficiente de agua, como ustedes ven en muchos de los sanitarios hay equipo, instalaciones en los sanitarios, incluso que no usan agua. Se cambiaron más o menos 300 muebles de sanitarios en Los Pinos, hay 150 llaves mezcladoras en lavabos, 30 llaves individuales temporizadoras para lavabo, 144 regaderas que son ahorradoras, tanto en el cuartel de guardias presidenciales como en la propia residencia oficial. Y esto va a traer varios beneficios. Primero, como ya se dijo, el agua potable del pozo que está aquí cerca de Los Pinos, construido es profeso, solo se utiliza desde hace años y ahora con mayor razón para el consumo de agua potable, tanto en la residencia oficial como en los cuarteles, como para una buena parte de los vecinos de la colonia San Miguel Chapultepec. Se evita, segundo, depender de la planta de tratamiento del Chapultepec, que ahora, como se ha dicho aquí, va a poder utilizar el agua que trata en el riego de más áreas verdes en el propio bosque de Chapultepec. Se libera un volumen de 236,000 metros cúbicos anuales para el riego
de varias hectáreas en el propio bosque de Chapultepec. Además, la mejora en la operación se va a reflejar en ahorro de costos de operación y de consumo de energía eléctrica, que es la parte más costosa de todos estos sistemas. Estamos pues poniendo un ejemplo en la reducción de la contaminación y promoviendo la reutilización del agua. Ojalá haya un día en que toda el agua que se utiliza en esta ciudad, tanto en el Distrito Federal como en su zona metropolitana del Estado de México, toda el agua sea tratada primero y reutilizada. Y esto, decía yo, no es todo lo que hemos hecho para reducir la huella ambiental de Los Pinos. Nos dimos a la tarea de diseñar un programa de sustentabilidad que comprende diversas áreas y que hoy me permite afirmar que la residencia oficial de Los Pinos es carbono neutro, es decir, tiene emisiones cero de carbono por las mejoras en eficiencia energética que hemos hecho, y el remanente de consumo de carbono está compensado con bonos verdes, bonos de carbono, con lo cual permite tener precisamente el carácter de emisión neutra de carbono o emisión cero. ¿Qué hicimos? En primer lugar, hicimos un diagnóstico de las emisiones de gases de efecto invernadero que resultan de varias cosas: de la electricidad que se consume, del gas LP que se consume, el diésel, la gasolina, para determinar el impacto ambiental en emisiones de carbono de la residencia oficial de Los Pinos. Desde el 2009, comenzamos a adquirir bonos de carbono para que cada tonelada de dióxido de carbono emitido aquí se compensara con un proyecto verde que recuperara dióxido de carbono de la atmósfera. Es decir, a través de bonos de carbono empezó a hacer Los Pinos emisiones cero. Y así, comprando bonos de carbono a organismos de la sociedad civil dedicados a conservar áreas de bosques, las estamos apoyando en su trabajo por reducir o absorber las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Con estos mecanismos ambientales se obtienen otros beneficios, como la captación de agua, por ejemplo, y el cuidado de la biodiversidad en bosques y selva. En segundo lugar, hicimos un diagnóstico energético del consumo de energía en todas las instalaciones de Presidencia de la República, incluyendo, por supuesto, la casa del presidente y su familia, para saber cuándo, cuánto, cómo se consume en energía y buscar las oportunidades de ahorro de energía. En tercer lugar, con el fin de generar energía limpia, desde el año pasado comenzamos a instalar sistemas de energía solar. Se han colocado alrededor de 20 paneles solares en la azotea de Los Pinos, parte para calentar el agua, por ejemplo, el agua de las regaderas en la casa del presidente. Es un agua calentada con calentadores solares o paneles solares, lo mismo en las áreas deportivas. Se han instalado además un módulo con 10 celdas fotovoltaicas capaces de generar electricidad para la zona residencial, una capacidad de generación de 3.000 kilowatts anuales. Y las necesidades de energía se cubren a partir pues de fuentes limpias. 3.000 kilowatts hora anuales, es el dato formal. En cuarto lugar, sustituimos 1.000 lámparas incandescentes por lámparas eficientes que tienen menor consumo de energía. Aparte de que sustituimos, por ejemplo, refrigerador, estufa, electrodomésticos de alto consumo de energía por electrodomésticos de bajo consumo de energía. En suma, hemos reducido la huella ambiental de esta residencia oficial de Los Pinos al hacer más sustentable el uso del agua y el uso de la energía eléctrica y del gas, y hemos compensado el impacto negativo remanente de las emisiones a través de bonos de carbono, de bonos verdes, que apoyan proyectos forestales mediante su compra. Esto nos lleva a decir, pues, que la residencia oficial de Los Pinos es neutra en carbono, es de emisión cero en carbono, como se dice por los especialistas. Esto podría parecer irrelevante si se piensa en los grandes desafíos ambientales que enfrenta el país, pero la búsqueda de opciones para alentar la lucha contra el cambio climático tiene un alto impacto demostrativo, a mi juicio, y la verdad es que en este tipo de medidas no existen acciones pequeñas.
porque solo mediante la suma de voluntades, de cambio de hábitos, de puesta en marcha de programas como este, podemos hacer verdaderamente sustentable nuestro desarrollo. Se trata pues de poner nuestro grano de arena para impulsar una transformación. Ojalá que muchas instalaciones públicas se conviertan en de emisión cero de dióxido de carbono, como es ahora la residencia de Los Pinos. Amigas y amigos, finalmente quiero reiterar que durante los años que he tenido el privilegio de ser presidente de la República, uno de mis objetivos ha sido transformar a México en un país que avance verdaderamente hacia el desarrollo humano sustentable. Un desarrollo humano sustentable que se define como la ampliación de las capacidades y las libertades de las personas sin poner en riesgo a las generaciones futuras. Es la filosofía que guía el Plan Nacional de Desarrollo y que por supuesto guía la política ambiental del gobierno. Y por eso, con el objetivo de alcanzar un manejo sustentable del agua en todo el país, hemos construido o rehabilitado más de 700 plantas de tratamiento, donde destacan una de las ya mencionadas, la de Atotonilco en el estado de Hidalgo, que va a tratar casi el 60% de toda el agua residual de la zona metropolitana de la Ciudad de México, o la planta de Agua Prieta en Jalisco, que culminará con el hecho de que la zona metropolitana de Guadalajara trate el 100% de su agua residual. Cuando se terminen estas dos obras, que ya están muy avanzadas, el agua residual tratada en el país se va a elevar de 30% más o menos que había al inicio de mi administración a 70% en todo México. Y ojalá se persevere en la política para que en esta misma década se alcance la meta del 100% de tratamiento de agua residual, tal como está previsto en el Plan México 2030. Así podremos finalmente garantizar la limpieza de nuestros ríos y de nuestros lagos y garantizar también la disponibilidad de agua. Yo los invito a que sigamos trabajando por tener un México más limpio, que nos dure para siempre, y a todos mis colaboradores aquí presentes, que en este mes y medio que nos queda de trabajo lo hagamos con la certeza y la convicción de que nuestra casa, nuestra oficina de trabajo es un lugar limpio y que no contamina y que tiene ahora pues las máximas eficiencias en términos de sustentabilidad y de cuidado del medio ambiente, lo cual a mí personalmente me da muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Invitamos al ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos para que en compañía de los integrantes del templete realice la develación de la placa, acto con el cual se da por inaugurada la planta de tratamiento de aguas residuales en la residencia oficial de Los Pinos.